Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos de donde sea que nos estás escuchando. Bienvenidos a Bad Habit otra vez al podcast. Ha sido una semana poco intensa, la verdad. Creo que desde las elecciones todo ha bajado un poco. Excepto si eres fan del fútbol, tuvimos este problema de la Superliga. Está online para que lo vean si lo quieren resumirlo. O si eres peruano. Ah, también, sí, 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 Ellos están en cierto. plenas Y elecciones. ahí, por cierto, le presentamos a nuestro invitado de esta semana, Kevin Wright, que ya lo vieron en el live de las elecciones, que fue para nosotros uno de los invitados con, mm, no que suene tan vulgar, pero con los más huevos para al menos dar la cara y decir las verdades, al menos como yo me sentía en ese momento, de haber votado por Lazo y que haya ganado. Sí. Respeto mucho esas declaraciones. Y también decir que esta semana yo me he pasado todo, sí, por lo de la serie de Luis Miguel, toda la semana cantando hasta que me olvide. 24 horas, 7 horas y ya no podía más. Estoy constantemente con esa canción y creo que va a tener que dejar de ver la serie. Pero bueno, Kevin, bienvenido al podcast. Chévere, Eh, gracias. Queremos que te presentes primero antes de ir con los temas porque no tenemos tanto tiempo para presentarte en el live y así que te conozcan un poquito más. O sea, mi primera presentación a su audiencia fue aquel man que votó por Lazo pensando que iba a perder. Sí, es un buen comienzo. Creo que ese es... eh, ¿qué decir? Mi nombre es Kevin Wright. Mucha gente me dice el Kevin y estudié filosofía, he desempeñado varios trabajos como docente, editor, corrector de estilo y actualmente trabajo para Metropolitan Touring escribiendo contenido para su página web, básicamente. Mucho tiempo fui librero, eso fue mi oficio principal. Trabajé para Mr. Books como asesor cultural y sí, eso ha sido mi transcurso académico laboral, digamos. Estoy casado y tengo 2 gatos. Creo que eso me resume. Mi mal hábito, mi bad habit es del whisky. Salud. Richie también tiene un Salud, gato, así que salud. tal vez podríamos hablar de gatos también. Puede De ser una, un tema de conversación claro. para, para cuando necesitamos alivianar del tema de hoy, De una. porque puede que Antes, los antes de empezar ánimos con el se tema, por agiten. cierto, Colorado también está aquí, José también está aquí, por si no lo sabían todavía, ¿no? Pero antes de empezar con el tema que vamos a hablar en la mayor parte de este podcast, quiero hacerles una propuesta, una dinámica más que nada, porque justo hace 2 días, porque estamos grabando este en domingo, fue el día del libro y hoy se están celebrando los Oscars y medio en homenaje a eso quisiera que le digan a la audiencia que le recomienden un libro y una película para que ellas la vean. Y va a empezar yo, que en realidad el libro que estaba pensando en es en Planta Naranja Lima, que cuando la leí en el colegio no la entendí del todo. Y después la leí unos años más tarde y me impactó. O sea, quedé devastado, entendí el libro y así que lo recomiendo, sobre todo si estás en tus 15 por ahí, incluso tal vez un poco antes. Y la película es que estaba pensando, pensé primero en Interestelar, pero me pareció muy mainstream esa lección, así que me quedo con La Sociedad de los Poetas Muertos. Me gustó mucho esa película también, y siempre me quedo con el discurso de Robbie Williams. Y ahora están pensando en el Emilio de una Bota y se está pensando hacer elección para quedar bien, pero no, nada que ver, les prometo que no. Y así que ahora les dejo a ustedes para que también recomiendan a la audiencia algo que puedan ver o puedan leer, especialmente en estos tiempos que vamos a tener algunos confinamientos de algunas semanas y puedan tener algo para que entretenerse. Que comience el invitado, entonces, por favor. Le Oh, chantaste el oh, muerto. capitán, mi capitán. Bueno, el discurso de Robin Williams es uno de mis poetas favoritos. Quizás no es el poeta que más leo, pero Whitman tiene el único poema que siempre que lo leo me hace llorar, que es cuando lilas aquella puerta volvieron a brotar, When Lilacs Last and the Dooryard Bloom, que es una elegía de Lincoln. Es un lindo poema. Y bueno, también está Oh Capitán, mi Capitán, que es un poema muy divertido de Whitman. Entonces sí, Whitman es como gran
siempre es digno de recomendar, ¿no? Pero si queremos un libro, para mí el gran libro, el gran autor ecuatoriano por excelencia es Kafka, porque eh, te permite, te da las herramientas como para reírte de la ecuatorianidad. Obviamente la burocracia, la política te ayuda mucho. Entonces cualquier cosa de Kafka es recomendable. Y ya que estamos hablando de Kafka, todas las películas basadas en sus obras están en YouTube. Entonces solamente pongan Franz Kafka películas y pueden ver y deprimirse. E idealmente, si es que les agarran en el momento correcto, se van a reír. Y yo pienso que ese es como el gran autor del siglo XX y el gran autor de la ecuatorianidad. El reírse del absurdo es una herramienta, es una destreza muy digna. Y algo necesario en estos tiempos. Sí. Yo, la verdad, recomendaría, no sé, comenzaré por la película y de la misma forma, medio snuff tal vez, no sé qué término van a usar, pero Sin otoño, sin primavera. Es una película que siempre ejemplifica lo que es la política ecuatoriana de una manera bastante cómica, en mi opinión. Y por otro lado, La insoportable levedad del ser. Ese libro lo he estado leyendo las últimas semanas. No siento nada en común con el personaje principal, por así decirlo. Los que hayan leído ya van a entender la razón, pero supongo que muchas de las reflexiones es, es muy importante en estos momentos, tal vez, aceptar, como decían, el absurdo de nuestro ser actualmente, y que muchas veces vamos a estar sujetos a esos momentos en los que nos vamos a sentir probablemente mucho más ligeros, por así decirlo, y sí, créanme, ese sentimiento llega a ser insoportable. Estamos siempre buscamos estar en esa fina línea entre el sentirnos flotando y sentirnos completamente como esclavos. Yo creo que esa es como que la gran crisis del ser humano, en especial en esta época donde tenemos COVID, donde tenemos trabajo virtual y donde tenemos Zoom. De hecho, todo esto es grabado por Zoom. Sí que hay bueno, por Skype, pero supongo que ahí está algo de paralelismo. A ver, de libro, como estábamos hablando de poemas y todo, voy a recomendar un libro de una amiga. Así que este no es un libro eh, que aún creo que no es muy conocido, pero igual se lo recomiendo porque es un buen libro de poemas. Se llama Las ventanas del cuerpo de Stephanie Vaca. Entonces, es un libro corto, pero de una autora quiteña ecuatoriana, así que vayan a leer eso. Estoy seguro que pueden encontrar probablemente en un buen número de librerías, pero si no, si es que buscan simplemente, ya sea a través de redes sociales, Instagram o Facebook, por su nombre, Stephanie Vaca, Stephanie Nicole Vaca, estoy seguro que van a poder encontrar ahí su libro, porque obviamente ella promociona este tipo de cosas. Y de ahí, de películas, no sé, no he visto muchas películas últimamente. Creo que si es que les fuera a recomendar tal vez unas series que podrían verse de películas que he disfrutado últimamente son las que, esto me hace reír que estoy recomendando esto, pero en Netflix tienen unas buenazas de series acerca de animales de estilo Animal Planet, que tiene ese man que tiene una voz así full tranquila, full chill. Yo Sir digo que si es David que Attenborough. ese mismo, yo digo que si se pegan su eh, tranquilizante de elección, lo que ustedes prefieran, y se ponen a ver esa película, van a pasarla muy bien, van a tener un buen momento ahí. Muy bien. Así que eso les Yo- recomiendo. Y yo por un segundo creí que ibas a recomendar algo tipo Evangelion. Yo te iba a decir, no queremos deprimir demasiado a las personas en este podcast hoy, creo. Es que esa es la cosa, Evangelion, no sé, es una Loco, serie, sí hay las loco, tú películas, pero... recomendaste La insoportable edad del ser, ¿de qué estás hablando? Ajá, exactamente. Exacto, ¿Qué, es que qué eso onda, voy. loco? Evangelion es postre al lado de Pan Condera, loco. Y Es a mí me verdad. sorprende que no hayas elegido Capital de Mark porque una vez en el podcast dijiste que era tu libro favorito, así que me quedé, bueno.
interesante. Eso es una cosa, pero otra cosa es tratar de recomendarle a la gente que lea eso, que no creo Tienes, que va a tienes razón, terminar tienes muy razón. bien. Prefiero Bien recomendar algo que intentaste más en el anterior realistamente. podcast. Sí, recomiendo algo que más realistamente probablemente vayan a leer y a disfrutar, así que Es verdad, busquen es ese verdad. libro. Verdad. Bueno, Kevin, para abrir el tema de este episodio, que creo que podemos abrirlo muy bien, y esto ya en realidad me dio José, pero ¿es válido que un zurdo, un progre o un izquierdista en rojo tenga un iPhone? ¿Es válido eso? Es totalmente válido. Yo tengo un Huawei, no sé ustedes qué estén portando, pero no sé, como muchas maneras de verlo. Quizás la manera más Marx de verlo, más marxista de verlo, es que toda tecnología pertenece al pueblo, ¿no? Porque es hecho por trabajadores para trabajadores. Yo agregaría, hoy en día ya esa lógica no cuadra tanto, es hecha por trabajadores para consumidores, pero de cierta manera somos lo mismo, entonces creo que todo bien. Por otro lado, yo también siempre que mencionan al iPhone, yo digo, ¿por qué escogen el iPhone? Es súper raro, porque el iPhone es hecho en China. Entonces, no sé si eso es como decir, hay un argumento, o sea, yo diría lo contrario, yo diría, eres capitalista y apoyas al Estado chino. Apoyas al Estado chino, al Partido Comunista chino. No deberías comprar ese, deberías tener un BlackBerry, loco. Claro. Pero es que ahí la pregunta, y esto era lo que yo te iba a decir, me estás diciendo que Steve Jobs y Elon Musk, ellos no hicieron los productos que compramos de sus marcas. Eh, en el caso, bueno, en el caso de Elon Musk si tienes un Tesla, ¿no? Pero en el caso de Steve Jobs, eh, pasa algo muy interesante. Si es que tú abres, ustedes tienen iPhones. Yo tengo un Huawei, que es pirateado de Y iPhone. Pero si tú ves iPhone en un lado te va a decir Design in California, Made in China, ¿no? Y creo que esto para mí resume el dilema que tienen tanto marxistas como apologistas del capitalismo contemporáneo, que es, ¿por qué ese matrimonio? ¿Por qué el último Estado, por qué la última potencia comunista del mundo se casó con Silicon Valley? Esclavizaron a un montón de su gente y ahora ponen el artículo de lujo por excelencia, que es el iPhone. Entonces creo que no vas a tener una respuesta satisfactoria para ningún lado. O sea, no vas a tener una respuesta para los amantes de Jobs ni para los amantes del Partido Socialista, Partido Comunista Chino. Como siempre, el problema es mucho más complejo que eso. Además, Steve Jobs está muerto, vale mierda, así que como irrelevante, digamos. Hashtag Steve Jobs vale mierda. Steve Jobs está muerto, está enterrado. Entonces es irrelevante. Pero sí, o sea, estás llegando a un punto muy clave, que es que Steve Jobs no tuvo nada que ver con el iPhone. O sea, ni su diseño, ni su implementación, ni su producción. Él nunca fue a una mina en el Congo para sacar el cobalto. Él nunca fue a Foxconn en China y vio las redes de antisuicidio. Y no alcanzó a hacer mucho. O sea, me acuerdo que el man vendía el iPad, pero el iPad frente al iPhone, ¿no? Pero sí, entiendo por qué preguntas eso, ¿no? Como que ¿a quién pertenece la tecnología? Creo que ya no puedes dar una lectura puramente marxista de esa pregunta. Al no ser que quieras decir de aquellos, para aquellos según sus necesidades, desde sus capacidades. Y en tal caso, nosotros, los que tenemos Huawei o iPhone, seríamos los que necesitamos iPhone y por ende queda justificado que los usemos. Es el dilema, nunca sabremos qué vino primero, el iPhone o el Partido Comunista. No, en realidad eso sí sabemos cuál es la respuesta. Y Necesitas un he partido ahí la comunista clave. para que haya iPhones. Creo que ese es el dilema. Exactamente. Claro. Eso es lo irónico. Creo que cuando uno quiere explorar cómo llegamos a este punto de tener celulares y tecnología, lo primero que te dicen es gracias al capitalismo y al libre mercado, pero no se acuerdan que literalmente nuestra tecnología viene de militares y de mucha inversión armamentista Muy buen y que punto. probablemente esto que estamos haciendo ahora en otra realidad, en tiempos de la Guerra Fría, no era más que un plan para tumbar al Estado bolchevique o tumbar capaz al Al imperio. gobierno amazónico que O, prometía darle a ajá, a su gente algo más. o esa planeación Me encanta que de pasamos de los Steve golpes de Jobs a Estado. Roll 2.
punto para el podcast, excelente, me encanta. Sí, bien dicho, o sea, yo les recomiendo él realmente es antropólogo, David Graeber, perdón, David Graeber. Y él tiene este punto, él dice que él tiene un libro muy bueno que se llama Ustedes me prometieron carros voladores, porque lo único que tengo es 32 símbolos, o sea, como que jodiéndole a Twitter, ¿no? Y la conclusión del libro, les voy a spoilear, es que la tecnología que tenemos, o sea, la mejor tecnología que tenemos hoy es producto de una ansiedad norteamericana por los soviéticos. Entonces los soviéticos salían con estos proyectos loquísimos de llegar al espacio o de plantar algas en el Pacífico para terminar con el hambre mundial. Y los gringos perdían la cabeza, decían como que en serio están trabajando en eso, tenemos que compensar y ponían full plata en DARPA, ponían full plata en MIT y de eso sale la carrera espacial. Y de eso salen, como tú bien dices, los celulares. El sistema de posicionamiento global de tu celular viene de la Armada norteamericana. El Internet es inventado por DARPA porque decían, chuta, es que si nos bombardean los soviéticos, vamos a necesitar un sistema de comunicación alterno. Entonces él decía, toda la tecnología es producto de una ansiedad frente a un proyecto utópico. El proyecto utópico era la URSS. Sin la URSS no existe ese proyecto utópico, por ende el capital, es decir, Estados Unidos, no tiene que responder y la tecnología se estanca. Entonces, en vez de tener carros voladores, tenemos Twitter. ¿Estás Así diciendo que el que, capitalismo existe gracias a el comunismo? O bueno, este capitalismo exacto. moderno en el que La, vivimos. la innovación, necesita una justificación por encima del capital. Para los Estados Unidos esa innovación era una ansiedad o un miedo existencial de que los soviéticos les destruyan. Esta es la tesis de David Graeber, no es mi tesis. Es un libro que creo que te resume muy bien de lo que estamos hablando ahorita. Y por si acaso no entiendan todavía de que por qué el título de este video se llama Purismo Ideológico, pero quería abrir con esto. Pero ahora sí le va a dar a Kevin para que nos hable de este término, porque yo, o sea, yo solo sé el purismo del lado de que cada, si no estoy mal, y si no entendí lo que Wikipedia me quiso enseñar, eh, de que cada, digamos, cada ideología debe ser limpia y pura y no puede tener, digamos, esa especie de grises y blanco y negro que por lo general tiene la vida, ¿no? Entonces así Muy le dejo bien. a Kevin para que lo explique un poco mejor que yo. Hemos aludido a que todo es irónico, ¿no? Hemos aludido a que el capitalista que te dice el iPhone creó el capitalismo creó el iPhone y no es verdad. El, um, los gringos crearon el iPhone, sí, los norteamericanos crearon el iPhone privatizando tecnología que estaba en el sector público inicialmente. Y lo hicieron en respuesta a una carrera armamentista que fue una carrera ideológica, ¿no? Fue una carrera entre comunistas y capitalistas, o entre la democracia y la dictadura, o entre lo soviético y lo occidental, este y oeste, y todas son palabras que vienen de un concepto ideológico. Creo que el purismo ideológico es sentir que la lógica del fútbol aplica también a la ética y a la vida y a la política. Es esta noción de que, es que yo me identifico con los capitalistas, sean quien sean, no me importa, por ende todo lo que sea comunista es malo. O, y esto lo vimos muchísimo ahora este mes porque es el cumpleaños de aquel bastardo llamado Lenin, y mucha gente dice, es que yo soy leninista, por ende todo lo que hace el capitalismo es malo. O todo lo que hacen los chinos es malo porque no eran leninistas y no eran maoístas. Es más, creo que esa es el mejor estudio de este fenómeno, es cómo se dieron exactamente las distintas venas del comunismo y el socialismo en el siglo XX. Es decir, ¿cuál fue el último país en invadir Vietnam? No fue Estados Unidos, fue China. ¿Por qué? Porque Vietnam es el satélite de la Unión Soviética en el sur de Asia. Y la pregunta ahí sería, ¿y por qué los chinos y los rusos están en una guerra proxy? ¿Por qué China invade Vietnam? ¿No? Es por purismo ideológico. Es por puramente purismo ideológico. Y es esta idea de que si tú eres puro, el otro no lo puede ser. Y cualquier persona que esté en distinción a tu discurso tiene que ser
denigrado, o tiene que ser educado, o en el peor de los casos tiene que ser eliminado, ¿no? Entonces sí, creo que es como el clásico astillero llevado a la política. Algo que les comentaba más temprano, que creo que sí está medio relacionado ahora que te escucho a ti explicar este tema un poco más a fondo, es, yo decía, hay cierta relación aquí entre el purismo ideológico y la cultura de la cancelación. Y el Emilio al principio me preguntaba exactamente cómo y no estaba seguro si podía explicar completamente, pero yo creo que este tema de la cancelación es una versión tal vez un poco más light, moderna, que se da en redes sociales de lo que muchas veces, por ejemplo, se vuelve digamos, en grupos de izquierda, por así decirlo, ¿no? Si es que estamos tratando de ver quién es el que más se aferra a cierta visión de, en este caso, hablemos específicamente del socialismo, por ejemplo, una vez que alguien intenta tal vez hacer un pacto con un partido de centro izquierda o tal vez centrista, digamos, cancelados, porque ya no se aferran a este purismo ideológico de izquierda que define quién sea, supongo, la autoridad del momento en tal cosa. La izquierda democrática es una tanda de tibios, es lo que tú estás diciendo. Sí, exacto. Era lo que trataba de decir, Y esperaba claro, que que me entienda. esa es la Era conclusión la que quieres llegar. indirecta. No sé, ¿quieres que mencione este tema de las izquierdas o quieres que mencione este tema de la cultura de la cancelación? Aunque bueno, para ser ¿Por qué la izquierda sinceros, es tan fratricida? probablemente la izquierda democrática, seamos honestos, ¿qué son? Centro derecha probablemente, si es que estamos hablando realmente del espectro político. O sea, en el Ecuador, por desgracia, creo que si es que estamos hablando del espectro político y tal vez aquí yo soy el purista ideológico, o sea, Tú quieres cancelar, admítelo. ajá, ¿quién está en la izquierda? Que está difícil verle a la izquierda. Y ese es tal vez tema para otro podcast, pero ha sido así en muchas partes del mundo. Yo diría después de la caída de la Unión Soviética, o sea, en el periodo neoliberal moderno. Mm. Es difícil encontrar una izquierda, aparte de las izquierdas más, supongo, tradicionales, digamos, en Europa, que han estado parte del sistema por muchos años ya, que han estado en problemas también, pero siguen ahí. Y de ahí tal vez lo que sí podríamos decirles izquierdas más radicales, en ciertos casos aquí, allá, tal vez Venezuela, eh, supongo que en Uruguay con Mujica por un tiempo y tal vez en Brasil con Lula sí era izquierda, pero igualmente hay varias cosas que se le podrían cuestionar. Pero bueno, en el caso de Ecuador específicamente yo decía la izquierda democrática, izquierda de Lazo sí, pero izquierda del centro no estoy tan seguro. Claro, tú te estás topando con un eterno dilema, que es ¿qué es la izquierda? La izquierda es domar el capitalismo, la izquierda es destruir el capitalismo, ¿no? Esa es la pregunta. Esa sería la pregunta. Entonces, si es que vamos a ponernos puristas, las únicas opciones viables políticas de ahorita son centroizquierdas, son domar el capitalismo. Es lo que más se Incluso, puede aspirar. Ajá. incluso Correa, Eso te incluso digo, o sea, Chávez. sí, exacto, incluso Chávez, y esa es la cosa. Hasta ahí puedes extender esta lógica, pero ahí no se puede negar que sí, ellos estaban a lo mucho realmente tomando el manto o la estética de la izquierda, por así decirlo. Aunque se pueda debatir si en práctica realmente se vio Volvimos, lo que... volvimos al celular, Sí, es decir, es discurso de izquierda, pero blazer, trial y blusa o camisa con penes, ¿no? Algo así como, exacto, sí, exactamente. la izquierda como estética. Sí, sí, total. No sé qué hacer con eso, hágame más preguntas. Es que realmente ahí yo creo que deberíamos tratar de pensarlo un segundo. Realmente para nosotros, ¿qué viene a ser un verdadero izquierdista? Yo me acuerdo full que Richie me mandó un video hace algunos años que era tipos de anarquismo con tacos. Entonces, todos los tacos decían que era el único taco anarquista, el único tipo de tacos anarquista. Y sí, les juro, existe ese video en YouTube, búsquenlo, aunque parezca la cosa más abstracta que puede haber.
y era una discusión tan eterna porque en el anarquismo creo que hay incluso más espectros que... entrar en el anarquismo es entrar en que hay un anarquista de derecha, como hay un anarquista de izquierda, como incluso creo que hay anarquistas en el centro. Pero igual me parecía muy interesante que lleguemos a ese punto de que existe una lucha frente al otro. Lo que tú mencionabas, existe una lucha frente al otro constantemente por demostrar que yo soy más puro que tú, por así decirlo. E- Es, es, es como es como, no sé, como ver quién la tiene más larga, pero en cambio es ver quién la tiene más blanca o algo así. ¿Quién se la jala Misma, más por la izquierda, digamos? ajá, Claro. básicamente. Y es, ¿hasta qué punto nosotros traemos esto desde un comportamiento de la misma religión? Porque creo que creo que por excelencia, el purismo ideológico más, llamémoslo extremo, que existe, es la religión. Y creo que tristemente países que seguimos un poco encubiertos bajo ese manto, pese a ser laicos, ya Guillermo Lazo el otro día dijo, bueno, le agradezco a Dios y la repetición de Dios en un estado laico es un poco contradictorio, pero ese es otro punto, porque podemos hablar del purismo de los estados laicos también. ¿Hasta qué punto realmente nosotros seguimos trayendo ese detalle de la religión, ese deseo de mostrarnos puros y castos frente a un conglomerado? O sea, tristemente creo que adelantándonos y spoileando el final de esta discusión, vamos a llegar a que no es posible. Tienes el iPhone Sí, y siento decirles que su iPhone fue hecho por el Estado, comercializado por los capitalistas y privatizado por capitalistas, y hecho en hecho un por mano de Estado obra como comunista. hecho por mano de obra comunista y bueno, creo que no puede haber más contradicciones. Es como que el iPhone es una abominación que para ningún extremista ideológico pudiera existir. Pero entonces, ¿por qué seguimos deseando que existe ese purismo? No sé, ¿tú qué opinas realmente en eso? O sea, realmente es algo de religión. Queremos crear una nueva religión a partir de los objetos, del material y de la Sí, bien, política y de bien. las marcas. Claro, bien, no, tú te has topado con un... Bueno, es que también creo que esta es una cuestión muy sudamericana. O sea, yo mencioné al principio el fútbol. O sea, yo sí creo que esta es como la nueva Emelec Barcelona eh, ideológica. Creo que nuestros padres lo tenían más claro en el sentido de cuando tú puedes afiliar a un país, eh, cuando tú podías ir a estudiar a la Unión Soviética o podías ir a estudiar a Cuba, eh, y tenías el concepto de que al final de los tiempos iba a haber como una batalla entre los puros y los pecadores y del otro lado iba a haber un paraíso. Creo que para esa gente sí la tenían un poco más clara. Y no sé, creo que hay dos maneras de ver esta cuestión. Ya que mencionas anarquistas, o los anarquistas siempre tuvieron la razón y el problema es el poder, y no importa la ideología, o sea, la ideología es cómo el poder se viste, el problema es el poder. Entonces es una lectura. También puedes tener una lectura muy marxista de todo esto, que es una tesis que se llama La venganza de Marx, que es esta idea de que Marx, ah, quizás afectado por Bakunin, que era un anarquista, dijo, claro, es que la primera iteración del socialismo va a ser un falso socialismo. Y ese falso socialismo va a ser lleno de académicos y va a darse en un país donde no puede darse socialismo, y ese socialismo va a implosionar. Porque si tú quieres ser súper ortodoxo, un marxista súper ortodoxo, harías la siguiente pregunta. No cómo destruimos el capitalismo, sino cuándo se va a acabar el capitalismo. Y si eres súper ortodoxo, si eres súper marxista, hipermarxista, dirías cuando deje de ser revolucionario. Si el capitalismo todavía es revolucionario, no hay cómo vencer al capitalismo, porque está resolviendo en tiempo real la dialéctica de la historia, ¿no? O sea, como súper hegeliano. Y eh, en tal caso es como que tienes que o esperar a que se vaya toda la mierda y ahí armar el socialismo, o tienes que portarte como un aceleracionista, es decir, más capitalismo, más capitalismo. Mientras más capitalismo, más rápido se va a colapsar, porque el capitalismo tiene
lógicas internas que lo autodestruyen, así que se va a destruir, ¿no? Y son los aceleracionistas. Ambas ideas son una especie de psicosis. Ambas ideas son algo así como, bueno, entonces, ¿qué es la dialéctica? Yo solo estoy experimentando la lucha de clases como una especie de proyecto de la historia y todo se resuelve al final de los tiempos, y si es que no estoy en el final de los tiempos, solo es cuestión de esperar, o tengo que echarle gasolina al fuego y esperar que todo se queme más rápido, ¿no? La versión más actual de esto es cuando Zizek dice, sí, Trump va a ser bueno porque va a acelerar el colapso de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el ¿Perdón? capitalismo ha sobrevivido hasta el COVID, la verdad. Creo que Ajá. sigue siendo bastante revolucionario hasta ahora. Exactamente. Entonces, si te vas por esa tesis, ya, esa es tu única conclusión, es algo así como que hay que esperar al bus o hay que echarle gasolina al fuego. Y llora si es que no te tocó a ti estar en ese momento, y ya. Exactamente. La otra es la noción que tienen un poco más los anarcas, y es, el problema es el poder, porque el poder siempre va a legitimizar lo peor, sea el capitalismo. ¿Por qué China hoy en día es el músculo capitalista? ¿Es por un proyecto marxista del fin de la historia? Mucha gente cree que sí. Mucha gente cree que China es el futuro. Mucha gente cree que China es el proyecto, es como que, sí, es que hay que ayudarles a los chinos a que les venzan a los gringos. Ok, entonces estás hablando de un país racista, homofóbico, expansionista, que ha permitido que vecinos suyos se armen con arsenal nuclear y que hoy en día es el músculo principal de los dos mercados más grandes del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, ahí es como que les quedo viendo a mis panas estalinistas, leninistas, que no son mis amigos realmente, y les digo, bueno, entonces, vales verga. Y por otro lado, de pronto los anarquistas tienen un punto. De pronto los anarquistas lo que están diciendo esencialmente no, es que espera, el poder siempre va a pactar con el capital porque ahí está el poder. El proyecto es educar a la gente para que se vuelvan antiautoritarios y de esa manera mellar el poder, que tarde o temprano tienen que colapsar. Padre, sí Pero que el nos están purismo llega a escuchando, no ser... estamos diciendo que estos hijos deben rebelarse. Cuidado con leer entre líneas. Oigan, pero básicamente, es que no sé, el purismo al final del día es legitimar algún tipo de poder también. Sí, A la larga, o sea, pareciera que es eso, parece que es dar legitimidad. Y muy ahora que bien. lo mencionas, es otro punto que es importante, esa idea de que es como el fútbol. Yo creo que es como que a lo largo de la historia vamos desechando ídolos que se contraponen, porque nos toca agrupar al otro de ley en algún, como que meter al otro en una canasta opuesta casi siempre. Y es como que, bueno, ya el fútbol está perdiendo fuerza, está perdiendo interés. Lo vimos esta semana con el tema de la Superliga, que sí, que no, que a la gente ya no le interesa. Y ahora tú ves que hay más hinchas, bueno, no hay más hinchas, pero tú te encuentras con una hinchada en un debate entre Zizek y Jordan, cosa que no tenía ningún, creo que se va completamente contra la idea y simplemente me parece que el purismo ideológico puede caer en esta idea. Simplemente es la manera en la que se legitimiza algún tipo de ideología y algún tipo de poder, Claro. pero hasta cierto punto, no sé, ¿será que siempre queda en el capital? Esta pregunta capaz es más para Ricky. ¿Crees que toda forma de poder siempre va a terminar alineándose con el capital? Ricky. Mm, Está quiero pensando decir antes que ser no. purista, ¿no? Ajá, quiero decir que no, pero también quiero Ya, ser ya pasó purista. el cumpleaños de Lenin. Ignóralo, ya murió, ya está, ya está. Aún estamos celebrando a Lenin, así Claro, que claro. voy a tal vez presentar el dilema desde cierto punto de vista que ya se ha visitado desde 1917, supongo, hasta ahora. Pero el problema en este sentido, no de purismo ideológico que tú lo pones, y tal vez, digamos, el problema eh, incluso visto desde la perspectiva, digamos, en este caso Lenin, aunque ha sido muchas veces en la historia que se presenta este problema, en contra de
una lectura tal vez anarquista o cualquier otro grupo, digamos, que quiera presentar algo que no es el purismo ideológico que estás presentando, es que en la política, al final del día, eh, yo creo que por definición la política es poder y hay muchas formas de poder, ¿no? Que se manifieste, ¿no? Bien. Pero al final del día, digamos que tú estás en una elección o en una revolución para presentar las dos formas más extremas tal vez de la política que existen hoy en día. eh, Al final del día no va a importar tener una perspectiva, digámoslo, flexible si es que esa posición no te trae más poder, por así decirlo. Porque digamos que para alguien, en este caso Lenin, hablando de la revolución en 1917, etcétera, tenías un poco de grupos que estaban ahí tratando de decidir el futuro de Rusia, ¿no? Y se sabía que estaba colapsando el Estado aristocrático, ruso, todo. Pero tenías un poco de gente, o sea, tenías a algunos que sí eran los bolcheviques, tenías a otros que se alineaban un poco más con la política parlamentaria, etcétera. Y ese momento, esta idea de, bueno, tal vez no deberíamos ser puristas y deberíamos tener una mente más abierta, todo, o sea, no es algo que te puedes arriesgar porque era probablemente para algunos realmente cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, para Lenin y los bolcheviques hubo un momento en que existió una oportunidad y obviamente no podemos ir aquí a los detalles específicos de cómo se dio la revolución de 1917, pero ¿Por qué hu- no? porque creo que necesitaríamos todo otro podcast. Pero tal vez pongámoslo de esta manera. Básicamente alguien tenía mucho poder, que era la monarquía rusa, y solo se las quisieron cargar como pasaba en toda la historia de la humanidad. Fin. Se- Hubo decapitaciones y todo el show. Fue bastante glorioso de lo que entiendo. Para ponerlo simple, había cierta oportunidad de formar un nuevo gobierno democrático como lo conocemos más modernamente, no un modelo, digamos, parlamentario, Ah, o seguir tal vez con algo más radical, que era la visión de los bolcheviques, ¿no? Entonces los bolcheviques, y creo que los otros eran los narodniks, algo así, pero bueno, la cosa es que ellos dijeron, ¿sabes qué? No podemos arriesgarnos a esto, hay una posibilidad muy alta de que si es que nosotros seguimos por esta digamos, del camino parlamentario, que es las revoluciones que se dieron en Francia, incluso, digamos, Inglaterra, etcétera, se crearon parlamentos. Ellos dijeron, no podemos hacer eso, va a haber mucho chance que las clases eh, dominantes se establezcan ahí el poder. Entonces, cortémosles a todos estos otros de izquierda y tomemos el poder nosotros. O sea, y bueno, nuestra visión de poder que ellos establecieron los consejos de trabajadores, querían hacer democracia directa desde otras formas, ¿no? Pero todos sabemos cómo siguió la historia, su curso. En fin, el punto es que cuando estás en ese momento, yo creo que en la política, hasta cierto punto, todos tienen que ser puristas. No tienes el ya. espacio para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy marxista, pero puede ser que estos libertarios tengan razón en este tema. Simplemente Bien, porque, bien, bien. o sea, al final del día tú lo que estás haciendo es estás tratando de hacer cambio real, práctico, en un mundo donde Claro. hay varios intereses que son, o sea, de poder manifestado de Bien. diferentes formas. Entonces Claro, o yo por eso sea, digo que en cuestión claro. práctica lo del purismo es lo que se manifiesta, por así decirlo. O sea, cuando hablamos de Lenin, no había forma de que Lenin no sea purista, por así decirlo, si no, no hubiera sido Lenin. Eso, o sea, mira, me encanta la figura de Lenin en este caso porque creo que ilustra muchas cosas, pero claro, por darle, tú básicamente le estarías diciendo a Lazo, loco, agarra a Montecristi y corre con esa huevada todo lo que puedas, porque es el poder. Y aquí el dilema para mí, y vuelvo y digo, o sea, para mí Lenin es así como perfecto para este caso, porque 3 años después de la revolución bolchevique, él escribe un texto muy bueno que se llama El infantilismo de izquierdas, donde él dice donde él hace esencialmente dos, que es un libro súper corto, fue repartido en como el quinto congreso de la internacional entre todos, ¿no? Es súper corto. Y dice lo siguiente. Lo que tú acabas de decir, o sea, yo no podía dejar que los socialdemócratas, que los anarquistas, que los organizadores, dice qué, dice cómo, te toman el poder.
Por cierto, yo recomiendo que los bloques comunistas en Alemania e Inglaterra se unan a los socialdemócratas y ganen el Parlamento. Es decir, Lenin era un marxista ortodoxo por excelencia. Él sentía que en un país como Rusia, feudal, recién empezando a industrializándose, en una guerra civil, no había cómo ser democrático, no había cómo ser. Porque él no creía que la revolución se iba a dar en Rusia. Él creía que lo que había que hacer en Rusia era sostener el poder hasta que llegue la genuina revolución, que iba a venir muy probablemente de Alemania, y si no de Alemania, muy probablemente en Inglaterra. Lo que yo digo con esto es, entonces Lenin no era un marxista, Lenin no era un socialista, Lenin no era un comunista. Lenin era un Leninista. hombre que no tenía ninguna fe en la clase trabajadora de su país y creía que algún día en Inglaterra o en Alemania se iba a dar la verdadera revolución y esta gente iba a venir y él es como que les iba a dar el poder. O eso es una lectura, la lectura más educada de Lenin, como que... O la otra era, le valía verga todo eso. Y lo único que él quería era garantizar que ninguna otra anarquista loca le intente asesinar. Y por eso quería el poder, y por eso armó el Checa, y por eso armó la policía secreta, y por eso cuando vio que Stalin estaba como que un poquito loco, dijo, bueno, ya dejemos que ese loquito se quede porque está bien. Entonces, ante eso, tenemos una gran ventaja versus alguien como Luxemburgo en su época, ¿no? Tenemos una gran ventaja, que es ver qué es Rusia hoy en día. Una oligarquía hiperpresidencialista, hipermilitarizado, racista y cristiana. Entonces, ¿cuál es la verdadera revolución de los bolcheviques? ¿Dónde quedó el purismo ideológico? Y justo hablando de Stalin, ¿ustedes creen que el purismo ideológico fue con lo que acabó con la URSS o que Cuba fue un experimento fallido? Que el purismo fue lo que acabó con toda la idea de... Yo puedo conceder que Cuba no es un... A ver, Estados Unidos nos evita que Cuba sea un experimento político-social como que esclarecido. Está muy turbias las aguas. Lo que sí puedo decir de Cuba es que Cuba fue clave para destruir el apartheid sudafricano. Es decir, aquel país que le da el último golpe de muerte al imperialismo inglés en el sur de África es Cuba. Y si hoy en día Sudáfrica es una democracia imperfecta, y si hoy en día Zimbabue ya no es Rhodesia, si es que hoy en día en el sur de Asia los africanos son amos de su destino hasta cierto punto, es gracias a Cuba. Entonces eso como que para mí es el gran punto a favor de Cuba. Es que son parte clave de destruir el apartheid en África. Pero al mismo tiempo diría, entonces, ¿por qué hoy el africano es más libre que el cubano? Tal vez la clave para entender la historia y la política es la ironía. Como que, Fidel Castro, hijo de puta, pero destruyó el apartheid sudafricano. Punto para Fidel Castro. Nos van Hasta a ahí quedó cancelar el los purismo. libertarios, pero bueno. ¿Perdón? Nos Hasta van a ahí quedó. cancelar los libertarios, pero bueno. Claro, claro, pero es como, libertarios, ¿ustedes cuál fue la última vez que destruyeron un régimen totalitario racista? ¿Nunca? Entonces valen verga, ok, todo bien. O Probablemente sea, te que de hecho dirían creo que que ellos quieren Rusia o algo promoverlo. así. No, no sé. Los Eh, libertarios. No sé, ahí vamos al otro punto. Vamos, ya hablamos ahorita de las izquierdas, ahora hablemos si brevemente quieres, de... la próxima vez que te jodan con esta cuestión de los libertarios, dile, sin Fidel Castro no habría Elon Musk. Y los manes implosionan para adentro. Es como, chucha, no. Es que, Aquí tips Espera, para sin Fidel combatir. Castro no habría Elon Musk. No Mierda, habría. voy a tener que ir a viajar en el tiempo a matar a Fidel Castro. Lo siento, Anótate, Fidel. anótate esta huevada. Sin Fidel Castro no habría Elon Musk, por un simple hecho. Ya te digo, los cubanos en un proyecto puta loquísimo, mandan sus tropas famosamente al sur de África, a Zimbabue, Botswana, Argelia. Y esas tropas
entrenan a los africanos y esos africanos destruyen los regímenes de Rhodesia, de Sudáfrica, los regímenes de apartheid. Elon Musk era hijo nieto de dueños de minas en el sur de África. Como cambia el orden, como llega Nelson Mandela al poder, los manes se van a Nueva York con toda la plata que hicieron en las minas. De ahí viene Elon Musk, de la parte de África sudafricana. Aunque tengo que decir, sacrificar a Castro para no tener a Elon Musk no sería un buen cambio. O sea, Elon Musk, la verdad es que Esto es purismo ideológico en su máxima expresión, chucha. yo creo que Elon Musk, ya, ¿sabes qué? Voy a aceptar de que exista, si es que eso es lo que tomo. Eres el Einstein de nuestra época, ya lo dije. Lo que acabas de decir responde mucho del por qué estaban apoyando un golpe de estado en Bolivia y no le parecía un poco extremo. Me acabas de abrir los ojos y creo que fueron unas fuertes Claro. declaraciones, la verdad. Y Creo que también, es una de las ironías. O sea, por darle un punto a Fidel Castro entendía muy bien estas ironías. y creen que el purismo ideológico se ha exagerado aún más con el nacimiento de redes sociales y de Sí. que... ¿Por qué exactamente? Pero, Google, más que redes sociales, Google destruye el purismo ideológico. Y creo que mientras más lees, más estudias, menos desarrollas el purismo ideológico y más desarrollas un sentido de la ironía, ¿no? En el sentido de que, como digo, el poder es poder. Entonces, va a dar efectos que ni siquiera el mismísimo poder da o entiende. Sin Google no habría Assange. ¿Me explico? Ahí tienes una gran ironía del poder. O sea, es como que el poder, por su constitución, genera sus propias contradicciones, ¿no? Esta es la dialéctica del poder. Si queremos Regresamos a ponernos Hegel. hegelianos, si todo vuelve a Hegel, ¿no? Marx estaría orgulloso de esto, ¿no? Sí, a veces yo pienso, ¿qué pasaría si Marx estaría vivo hoy? ¿Sobre qué escribiría? Marx, si estaría vivo hoy, sería tuitero de ley. Obviamente, Probablemente tendría obviamente, un podcast de ley. y probablemente le odiaría a todo el mundo y todo el mundo le odiaría a él. O estaría jubilado y estaría en algún lago pescando. También. Ah, A ver, pero Emilio, tú mencionabas que hablemos del purismo de derecha. Yo creo que sí vale la pena mencionar un poco, porque hay un fenómeno que me parece muy, muy interesante, una contradicción fuerte ahí en la derecha de hoy en día, ujú. y me gustaría escuchar un poco más sus pensamientos acerca de esto, pero es que si es que hemos hablado de la destrucción de la izquierda a base de contradicciones ideológicas y prácticas Claro, que se han dado alrededor de todo el mundo, algo interesante es que por más que la derecha obviamente ha estado bastante bien establecida en gran parte del mundo por los últimos 30 y pico de años, sin embargo puedes ver unas contradicciones a lo menos ideológicas, pero probablemente podrías ir más allá, incluso decir que hay unas fuertes bases materiales para estas contradicciones que tiene la derecha, totalmente. eh, que es, yo creo que se simboliza muy fácilmente con de gente como Trump, Bolsonaro, el populismo de derecha que ha emergido, ¿no? Bien. Porque aquí es cuando la típica pelea que llegas a tener tal vez con algún libertario así, y ellos dicen, ah, no, pero es que ellos son conservadores, yo no soy conservador, ¿no? Y es la derecha conservadora contra la derecha pregunta ahí. No sé qué más, qué es la derecha aparte de ser conservadora, pero algo más parece que es aquí y eso es la pregunta. He aquí el Si, dilema. si quieres sintetizar este problema es, ¿qué pasa cuando el capital le vale verga a la derecha? ¿No? Las partes El, más tradicionales de la eh, cultura y sociedad. o sea, ¿por qué el capital le apostó a Biden? Porque Bernie era muy extremista, creo. O sea, Ok, ya. Tomemos de esa tesis, Biden era el peor de los dos males, ya.
¿Por qué ABC, la Alphabet, perdón, la compañía que es dueña de Google, le apuesta a Elizabeth Warren y no a Biden? Porque tienen una cierta imagen que Warren es un poco más adecuada para tal compañía presentar que Biden. Estaban preocupados por Bernie Sanders, ese era el tema. Ya, ¿por qué le apostaron a Bernie Sanders entonces? No sé, tú dime, ¿por qué cruzó la calle No lo sé, para dime Esta es llegar mi a tú. lectura, esta es mi lectura. El capitalismo está en pos de sí mismo, no en pos de las ideologías. Si es que tú convences a los CEOs, a las juntas directivas de que la socialdemocracia va a generar... Porque hay aquí una cuestión muy interesante. ¿A dónde se fue la inflación en los últimos 50 años? Todo el mundo está preocupado por la inflación. ¿Qué es lo que más compra el capital? Bonos gubernamentales norteamericanos. Prefieren la seguridad de un Estado, o sea, prefieren la seguridad del gobierno norteamericano, prefieren el dólar a ganancias a corto plazo. Llegó su momento, apostaron a Trump, le dieron todo su apoyo y en menos de 4 años, es decir, en menos de 4 ciclos de presentación ante los dueños del capital, se giraron totalmente. Dijeron, a la verga esto, yo me voy con los socialdemócratas, yo me voy con esa gente, porque este man es demasiado caótico. Podemos generar muchísimas riquezas, pero también muchísimas pérdidas. Yo prefiero el punto medio, así que le voy a apostar, voy a comprar bonos del Estado, voy a poner toda mi plata en dólares, voy a sacar mi plata del Deutsche Bank, voy a sacar mi plata de HBC, voy a meter ya y voy a apostarle a Elizabeth Warren, a Bernie Sanders, y cuando los dos perdieron voy a apostarle no a Trump en su reelección, sino a Biden. Voy a poner full plata en Georgia y voy a dar plata a los negros para que ellos ganen. Entonces esa es mi siguiente pregunta para el siguiente ciclo electoral. ¿Qué pasa cuando el capital dice a la derecha, tú eres demasiado inestable, esto no funciona, voy a irme por la opción de centro, y incluso voy a irme por la opción de centro izquierda, que quizás yo tenga que pagar más en impuestos, pero va a ser más estable a la larga. Entonces ahí es cuando yo digo, en el Ecuador estamos atrasadazos, porque aquí sí el capital le apostó al banquero, ¿no? ¿Y quién ganó? La izquierda democrática y la CONAIE. Entonces ahorita hay un montón de ejecutivos aquí en el Ecuador que están diciendo, chuta, tal vez era de entablar puentes con los indígenas y con la izquierda democrática y no sé, ¿qué podemos hacer Hay un con tuit esto? de Egas que creo que debería ser enmarcado por parte Bien, de Yaku queriendo apoyarle cuando parecía que iba a dar la segunda vuelta. Oye, pero exactamente. dijiste algo interesante también sobre este tema y es como el capital muchas veces comenzó de la nada a apostarle a ciertas luchas sociales. Que hay la queja del tema de por qué deben ser tan inclusivas películas de Disney, cosas Ah, ya, así ya, ya, ya te entiendo. y me parece full chistoso porque los conservadores más conservadores que creo que no entienden capaz la lectura que tú le das o capaz hay otra lectura que ellos le dan, tipo Jordan Peterson, se inventan el marxismo cultural como una fuerza que comienza a invadir los medios y demás. Es que eso tenía sentido cuando el presidente era Obama. Es Tienes que verdad. pensar que gente como Jordan Peterson está para ellos, no, no para su discurso. Jordan Peterson tiene un hábito de drogas muy caro de mantener. Él tiene que tener full plata. ¿Me explico? Entonces, si es que empiezas a pensar, a ver, ¿cuál es el eterno discurso? Es que la izquierda es fratricida porque es idealista y la derecha se gira alrededor de intereses. ¿Me explico? Es como súper pragmática. ¿Qué pasa si la cosa se dio la vuelta? ¿Qué pasa si Bernie Sanders es el estratega a largo plazo y Trump es el visceral? Por darte un ejemplo norteamericano. Aquí en Latinoamérica, ¿qué pasa si Lazo fue el pilas
cuando se fue al CNE y habló con Yaku, mientras que Correa despotricaba contra las feministas? Es decir, ¿qué pasa cuando la izquierda empieza a trabajar desde el hígado y la derecha empieza a ser craneal? ¿Y qué pasa cuando la izquierda empieza a ser cerebral y la derecha se porta emotiva y se porta visceral? ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que el ciclo electoral al cual estamos condenados por el tiempo, porque no hay guerras fuera del Medio Oriente grandes, no hay proyectos revolucionarios grandes, o sea, no hay grandes transiciones de poder. El fenómeno electoral es el fenómeno grande. Entonces ahí tienes que cambiar un poco la concepción de lo que tienes. O sea, Lenin ya no te sirve en estas situaciones. Mao ya no te sirve en estas situaciones. Los que te sirven, sí, hasta cierto punto son los socialdemócratas, es Corbyn en Inglaterra, porque esos son los agentes del cambio. Entonces, el purismo ideológico ya no solamente deja de ser una herramienta, se vuelve un peso. Entonces, no sé si ahí estoy como que yéndome muy de largo, pero para simplificarlo, la misma pregunta que acabo de hacer ahorita. ¿Qué pasa cuando la derecha se vuelve visceral y la izquierda se vuelve estratégica? Tal vez sea algo que de izquierda no quede mal intentar un poco más eh, una perspectiva visceral. Ahora de derecha, hablar desde un punto estratégico, yo creo que puedes verlo desde el punto de vista de, bueno, tenemos ciertas personalidades como Trump aquí en la derecha que parecen ser la forma de llegar a la gente, porque la derecha está tan removida de Ya. todo lo que es un proceso electoral Ujú, eh, mayoritario que claro. realmente no podemos llegar, pero eso no significa que no podamos hacer algo más estratégico. En este caso, digamos, apostarle a estas ciertas Mm, figuras que nos dan estabilidad, sí, pero también nos pueden ganar elecciones. claro. Porque el Partido Republicano acá en Estados Unidos, por así decirlo, o sea, para tomar este caso específico, eh, o sea, aunque por la forma en la que está estructurada las elecciones aquí en Estados Unidos, muchas veces lo hace ver como si es que fuera eh, un partido fuerte. Realmente el Partido Republicano es extremadamente débil en comparación a Sí, los demócratas. O muy bien. sea, cada vez que hay un evento electoral me sorprende lo lejos que llegan los republicanos dados los números tan bajos que tienen. O sea, realmente si es que, y eso se puede ver a la manera más simple, digamos, solo con el voto popular, ¿no? Que el voto Claro. popular, Trump perdió tanto contra Hillary como contra Biden y perdió por márgenes bastante significativos ambas veces, pero una vez ganó, una vez perdió. Pero dejando eso de lado, en este caso decimos, bueno, la derecha entonces tiene que estar jugando de una manera muy estratégica. Y algunas de estas estrategias se han presentado de diferentes formas, pero yo creo que las estrategias de la derecha van tanto hasta el punto de decir, bueno, lo que tú mencionaste antes, hagamos algunos pactos y escojamos las batallas de acuerdo a lo que es posible. Y yo creo que eso significa, en este caso, Biden, digamos. Biden es una posibilidad y yo creo que la Pero derecha a Biden le tú ponen... estás hablando del capital, que de cierta manera le Sí, apostó sí, como que en el caso de Latinoamérica, en el caso de Estados Unidos le apostó a los dos lados, digamos. sí, sí, Claro, exacto. bien, Entonces, bien, a bien. Biden, o sea, no hay que temerle realmente a Biden. Es chistoso que la gente diga que Biden es el presidente más progresista desde 1940 en Estados Unidos, ¿no? Cuando se No. dio todo lo de FDR, etcétera, etcétera. Bueno, él sí tiene una foto de FDR en la oficina oval. O sea, él sí se considera a sí mismo como una especie de Roosevelt, lo Sí, cual es muy irónico. estoy seguro que él se considera muchas cosas que no es, Sí. pero eh, en el caso de Ecuador, tal vez, o sea, en Ecuador la situación es un poco más caótica, es hasta más interesante hasta cierto punto, me parece. Bien, bien. Sí, sí me gusta eso de que se haya girado y se volvió más interesante la política ecuatoriana frente a la norteamericana. Pero te voy a dar el contraejemplo de lo que estamos hablando, que es el PCC. ¿Tú hubieses, o sea, tú le hubieses apostado a que el PCC ganaba más puestos que creo en estas elecciones?
Obviamente, nadie. Porque somos quiteños y todos pensamos desde la capital, ¿no? Sin embargo, el PSC ganó más puestos que creo. Es decir, lanzan presidente fuera de su partido, ganan más escaños. Y es porque el PSC le apostó a la micropolítica. Es decir, dijeron, mira, lo presidencial es importante, pero a largo plazo es más importante ganar en los cantones, por ende, ganar más asambleístas y así garantizamos la proyección del partido. Muy inteligente. Entonces ahí tienes un gran ejemplo si quieres, de la derecha pragmática versus la derecha visceral. Y ahora, volviendo al problema que yo presenté antes, ahora el capital tiene que escoger. Si tú te vas ahorita, ¿a quién le apostaría? Obviamente le apostarías a ambos, o sea, te sentarás con Lazo, obviamente negociarás, pero obviamente también vas a ir con el PSC y decirle, ¿cómo les ayudamos? Entonces sí, yo pienso que el purismo ideológico termina costando. En el mundo le costó la derecha, le costó brutalmente, ganó un montón de victorias a corto plazo y luego las perdió inmediatamente. Trump es un buen ejemplo, Bolsonaro es un buen ejemplo. Bueno, Macri. Macri es el mejor ejemplo quizás de todos. Es decir, a veces apostarle a las vísceras es una buena estrategia, pero apostarle todo a las vísceras es una muy mala estrategia. Entonces sí, creo que el purismo ideológico cuesta. Lo que sí he estado viendo es que Lazo está extendiendo pequeños gestos a sus fanáticos. Entonces ahí habrá que ver qué tan pragmático es, qué tan Esos pragmático, zapatitos rojos. exacto, qué tan pragmático es, o sea, qué tan Trump es Lazo, ¿no? Es una gran pregunta. Ya Mientras digo, no sea Lenin o sea, Moreno, todos dormiremos tranquilos. yo creo que qué tan Trump es Lazo, bueno, ya se mandó la primera joyita hablando de angostura, que a mí me Sí, parece que más de un académico, o sea, que especialista en geopolítica seguramente se dio la cabeza contra un mueble al muy bien, momento que dijo eso. muy bien. Sí, creo que es Sí, bueno, interesante pensar, bueno, y ahora Lazo, ¿cómo será que se postula, no? O bueno, ya creo que ya tenemos una muy buena idea de cuáles son las bases en las que está, pero yo creo que a Lazo aún, hasta cierto punto el man aún no se cree que ganó. Yo tengo ese sentimiento Bien, bien, en bien. mi Buena, corazón de que buena, el buena, man buena, hasta buena. ahora también está medio como que se levanta y dice, chucho, ¿en serio? O sea, ya mismo voy a ser presidente, ¿será? Claro, claro. No, no puede ser, o sea, de ley algo pasa por ahí, unas urnas salen, no, no puede ser. Pero yo creo que, o sea, muy pronto ya va a tener que tomar realmente como que una persona, ¿no? De presidente. Y hasta cierto punto, ahí va a entrar esta idea del purismo ideológico de a qué tipo de purismo y hasta qué punto se va a aferrar Lazo a ese Bien, purismo, ¿no? bien, bien, bien. Excelente. ¿Sabes? O sea, claro, si que fuera purista, él estaría viendo las proyecciones de la elección peruana todos los días. Porque como que, algo así como que si los Fujimori ganan en Perú, estoy hecho. Porque puta la situación geopolítica. Pero creo que no. Irónicamente creo que no. Creo que primero él no creía que iba a ganar. O sea, esa es la impresión que a mí me da. No pensaba que iba a ganar. Y ahora está como que chucha, ¿quién escojo para mi equipo? ¿Y será que puedo confiar en este hijo de puta? ¿Será que no? No puedo confiar, no puedo heredar a nadie del gabinete Lenin. ¿Será que le meto ¿Será que la Romo? la pregunta de las últimas semanas, será que voy a poner una mujer en el Chucha, gabinete? exacto. Sí, Que son literal, se cosas apoyo debe el yo estar creo aborto. haciendo eso. que yo son cosas creo que le cuesta, o sea, ya dejando el meme, creo que a Lazo le está costando decir, No, debo poner un no. no. Yo creo que, o sea, verás, sí, a ver, tienes un punto en el sentido de que, a ver, ¿qué tanto necesito mis bases para seguir ganando? Ujú. Porque, o sea, a ver, ¿cuál va a ser la llamada más incómoda que tiene Lazo? Desde el presidente creo que le dice, Mira, tú eres nuestra última carta a ganar, tienes que hacer esto, 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 por el partido, por el bien del partido, Guille, por el bien del partido, Guille, por el bien del partido, Guille". El man dice como que, eventualmente, el man va a decir como que, pero ustedes valen verga. La izquierda democrática con AIE y especialmente los correístas tienen más escaños que ustedes. ¿Yo por qué estoy negociando con ustedes?
debería negociar con ellos. Esa es como que la pregunta en el futuro. El que se está haciendo esa pregunta ahorita es un político inteligente. Quizás no es. Entonces quizás decir, sí, bueno, tienes razón, debería XXXX, ¿no? Entonces es como el dilema que tiene Lazo. Verás, nosotros en las elecciones, no sé si oíste, sacamos el challenge, el Lazo Challenge y le apostamos a que es que va a ser peor realmente. Entonces, yo creo que tal vez esté escuchando un poco más a las bases en este momento. Es la apuesta que hacemos en el podcast de Pero sí, momento. pero sí que ese es un gran error, porque sus bases representan, o sea, la gente que realmente votó por Lazo es 19% de la población ecuatoriana. Yo le bajaría menos, la verdad, porque yo creo que el voto, Según sí, bien, ese voto culposo yo le tienes daría que un razón, 4% fue un voto culposo tienes del toda la primo que le razón. jodía todos los días. Yo estoy en ese 19%, tienes toda razón, toda razón. Bien, claro, yo no voté por Creo, voté por Lazo, porque pensé que iba a perder. Y es toda razón, yo estoy en ese 19%. Es decir, hay un buen porcentaje de esta ciudad que votó por Lazo por el voto culposo, como tú dices. Entonces tienes toda razón. Esa gente se gira de la noche a la mañana, que será, 2 millones de votos, es full el 19%. Ujú. No va a ser reelecto, eso está claro. Lo más probable es que no sea reelecto. Claro. Verá, yo hablando con una conocida que es súper correísta, le decía, ustedes deberían rezar que gane Lazo estas elecciones. Porque al presidente que le iba a tocar esta vez le iba a ir mal. Sea Yacu Pérez, sea Arauz, sea Guillermo Lazo. Y no lo digo deseando que le vaya mal, sino que la situación es compleja. En todo nivel es una situación compleja. Es un rompecabezas cómo lo van a solucionar. Entonces, desde un punto de vista ideológico y de a largo plazo, ¿qué quisieras? Tú dices, bueno, quisiera que a largo plazo el correísmo se quedara más tiempo. El correísmo debería haberle apostado a esta situación, Bien. probablemente. ¿Por qué crees que Era, están tan conciliadores, creo yo, ¿no? ajá, o sea, Porque verle a Correa conciliador es un ejemplo de eso, que él tal vez en el fondo decía, bueno, no ganó Arauz, pero a la larga, primero tienes mayoría de asamblea, y que técnicamente tú es como que ganaste la Claro. bueno, no tienes una mayoría, tienes una minoría dentro de las sumas y restas, La dependiendo primera cómo se... minoría. Nadie Ajá, puede, o sea, es muy difícil armar proyectos políticos sin tu beneplácito, o sea. exacto. Es la primera minoría actualmente en la asamblea. Entonces, por ese lado dice con que tranquilo. Y por el otro lado es bueno, si se le da unas facilidades de que haga una que otra cosa y a la hora de la hora sale mal la receta, llámala neoliberal, llámala como quieras. No importa si es que le ponemos nombre, ya que estamos en este tema del purismo ideológico, podemos ponerle un nombre súper vendedor como neoliberalismo extremo, alguna cosa así. Sea como sea, la neoliberalismo a receta lo a lo Gloria Álvaro. Bolsonaro, a lo Bolsonaro es esto. Entonces, más allá de que sea o no sea, el fracaso le va a golpear bastante fuerte y, y no tiene la mesa servida. Entonces, yo creo que Correa en el fondo, el tipo no es tonto. Creo que sí cachaba que este era su marco más, o sea, como que tal vez su opción más grande de quedarse en el poder por un largo plazo era este, porque ya venía de una caída llamada Lenin Moreno. Mm. Lenin Moreno le representó una pérdida de apreciación y probablemente si es que le va mal a Lazo, las siguientes elecciones la gente diga, bueno, no le voy a apostar a Lazo otra vez y ya se coman el cuento de que Lenin Moreno era comprado por Lazo. Entonces va a decir, no, no más. Sí, yo creo Y que la tesis común, bueno, a ver, lo que tú estás diciendo es, o sea, Correa se sintió contento el día que Lula da Silva salió libre. Es decir, hay una reivindicación próxima, digamos, a este proyecto de la derecha extrema. ujú, Claro, bien. Bueno, entonces, ya me he entendido algún poquito de la hora porque ha estado una conversación excelente. Pero quiero hacer una última pregunta que me lleva molestando los últimos 10 minutos porque Ricky se va a casar pronto y como tú eres casado, Kevin, quiero Claro, saber, ¿existen purismo ideológico en los matrimonios? claro que sí, claro que sí.
El gran dilema del matrimonio es que cuando tú te casas, no te casas con una persona, te casas con su familia. Entonces tienes que ver cuál es el valor clave, el valor principal de la familia de la persona con la que te casas. Y yo te recomiendo que claudiques ante esos valores si quieres que tu matrimonio funcione. Es decir, sea humilde, sé abierto a la idea de que tal vez tú no tienes toda razón y que esta gente que ha vivido muchos más años que tú y que son todo lo que tú quieras, tal vez tengan un punto. No quiero decir tampoco que adoptes todos sus valores, meramente que estés abierto y predispuesto al hecho de que tu pareja va a tener esos valores en la parte de atrás de su cabeza. Y felicitaciones, no sabía que te ibas a casar, así que, verga, ya no tengo más, espérate. Voy a buscar más whisky. Bien, bien, para brindar como se debe. Beberé con el futuro esposo y diré, el matrimonio es un camino difícil, complicado, pero vale muchísimo la pena si es que es con la persona correcta. Así que salud, Salud. slancha y disfruta mucho de la noche de bodas. Gracias, gracias, salud. Saludos para el chi. Joder, qué buen consejo acaban de mandar al futuro novio. Yo lo que Esa saqué, es la yapa del podcast de hoy. exacto. Lo que saqué de esta conversación es que tengo que ser como la derecha moderna, tengo que ser estratégico. Cuando Tienes que ser esté humilde, acercándome a esto, humilde y estratégico. más que estratégico, tienes que ser humilde. Y de ahí, eh, ¿cuál era la otra? Teníamos dialéctica de estratégico o lo que la izquierda ha sido últimamente, Visceral. 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 Así que probablemente aferrarme más a todas las reuniones familiares al lado estratégico que al visceral. Totalmente. Yo, Ahora, yo también me voy a llevar este consejo porque mis reuniones familiares son un embole a veces. Ahí sí está creo que lo es visceral. interesante, sí creo que es interesante que esta idea de que las vísceras de izquierda duran mucho más. Es decir, les voy a dar un ejemplo súper cojudo. La idea de que la primera criatura que rompió la estratosfera fue una perrita llamada Laika es muy visceral, o sea, es muy como emocional. O sea, es como que, y luego el primer hombre en romper la estratosfera fue el hijo de un carpintero que recuerda que vivía en una cabañita de lodo. Es impresionante, o sea, bien o mal, la Unión Soviética fue una especie de utopía. Fue un proyecto totalmente visceral, que luego se va a todo el otro lado, ¿no? Se vuelve totalmente pragmática, pero tuvo sus momentos claves. Y odio a Lenin, odio a Stalin con toda mi vida, pero debo admitir que ese espíritu utópico de alguna manera sobrevivió. Entonces, sí, creo que es un gran resumen de lo que tienes que tener en el matrimonio. Tienes que ser hiper pragmático en función de la supervivencia de tu pareja. Tienes que ser al mismo tiempo utópico, porque es un acto de fe, la idea de que tu matrimonio va a durar. Tiene ¿Qué que cree ser que voy como a...? la Unión Soviética ese matrimonio. Salud. Hemos tenido de todo en este Por capítulo, cierto, señor. ni cagando eres Lenin. Claramente eres Trotsky. Y ten mucho cuidado con lo que dices y haces. Sí, estoy esperando solo a que me llegue un hachazo un día cuando menos lo espere. Exacto. Bueno, este capítulo ha tenido de todo, señores y señoras y señoritas y niños y niñas, ya que están criticando mucho el lenguaje socialista en las redes sociales, no sé por qué, pero se me ocurrió mencionarlo. Queremos agradecer a Kevin por esta excelente conversación. Lo hemos dejado alargar, creo que ha sido el podcast más largo que me he hecho porque ha sido muy, muy interesante. Me llevo muchísimas cosas de este podcast y creo que es uno de mis favoritos. Está en el top 3 seguramente. Y seguramente ojalá puedas volver para tener otras conversaciones como estas porque creo que Ese fondo de BoJack Horseman me convoca. Así que, Obvio. exactamente, exactamente. Por eso mismo lo puse, lo presentí. Y, em, y nada, muchas gracias Kevin por haber venido. Espero que también puedas volver pronto.
Y muchas gracias. No sé si quieres dejar algún mensaje final a la audiencia sobre todo esto. No, si me van a volver a invitar, o sea, si quieres un gran análisis político, para mí es la trayectoria de un pequeño país llamado Irlanda. Entonces, sí, quizás la próxima vez podemos hablar de la Revolución Irlandesa, de qué es Irlanda hoy en la Unión Europea y cómo ese país para mí es un ejemplo de cómo a veces claudicar totalmente en la ideología política, en el purismo ideológico, puede rendir una victoria sustancial. Eso es lo único que diría. Slancha. No puedo Perfecto, esperar, queda suena pactado, ya buenísimo. saben. Pronto Excelente lo idea. veremos aquí de vuelta, Kevin. Muchas gracias, Kevin. A ustedes también gracias por escucharnos. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestros canales de YouTube, seguirnos en Spotify, es gratis por ahora, así que aprovechen como que si fuera descuento de Walmart. Y, y no sé qué más decir, honestamente. Ah, sí, vean los likes, se vienen cosas muy interesantes, especialmente esta semana, desde el trabajador sacamos un video súper chévere. Y eso, nos vamos a ver la próxima semana. Hasta luego.